Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase número 10 del curso gratuito de pensamiento computacional en el cual vamos a resolver ejercicios para el test número 2. Vamos con la primera pregunta. De acuerdo al siguiente diagrama de flujo, se observa un diagrama de tipo A condicional o de control, B secuencial, C cíclica o repetitiva y D de caso o switch. ¿Cómo nos damos cuenta qué tipo de estructura tiene el diagrama de flujo? Bueno, básicamente la forma de saber es la siguiente. Si usted tiene este símbolo, ¿ok? Este símbolo que usted sabe que es de condición, es de condicional o es de decisión. Si usted ve este símbolo dentro del diagrama de flujo, significa de que el programa puede ser un if simple, puede ser un if compuesto, puede ser un if anidado o puede ser un caso o switch. Si usted no ve este símbolo dentro del diagrama de flujo, se sobreentiende que el programa es de tipo secuencial, es decir, sigue una misma línea de flujo, un solo flujo, es decir, se cumple este primer proceso, luego pasa al de acá, luego se ejecuta eso, pasa al de acá, se ejecuta eso, pasa al de acá, se ejecuta eso, pasa al de acá, y así sucesivamente, sigue una sola línea. A diferencia de cuando tenemos un símbolo de condicional o de decisión que el flujo se bifurca, es decir, si se cumple algo verdadero, hace un proceso. Si se cumple lo contrario, es decir, es falso, se cumple otro proceso. Entonces, cuando no tenemos uno de estos símbolos de decisión, básicamente, que es básicamente lo que está acá, este símbolo que está aquí, entonces se dice que el diagrama es de tipo secuencial. ¿Ok? Al mismo tiempo, bueno, voy a hacer la aclaración de los otros tipos de estructura. Si tengo secuencial, como ya lo mencioné, puede ser un if simple, puede ser un if compuesto, puede ser un if anidado o puede ser un caso o switch. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, el if simple es básicamente cuando tengo un solo proceso para esta decisión. Es decir, qué sé yo, si el resultado es verdadero, se cumple un proceso. Caso contrario, no se hace nada. Entonces, ahí nos damos cuenta de que tenemos un if simple, cuando solo hay un proceso para la decisión, ya sea verdadero o sea falso. En cambio, un if compuesto es cuando ya tenemos dos procesos, ¿ok? Uno que se va a ejecutar cuando el resultado sea verdadero, la decisión sea verdadera, y otra cuando la decisión sea falsa. Entonces, este, en cambio, es un if de tipo compuesto. ¿Por qué? Porque tenemos dos procesos, uno para cuando el resultado sea verdadero, la decisión sea verdadera, y otro cuando la decisión sea falsa. If anidado, en cambio, es cuando no tenemos debajo de la decisión un proceso, tal como ya lo vimos, sino que debajo de esta decisión tenemos otra decisión. Y cuando tenemos este caso o esta estructura, se conoce como if anidado. ¿Por qué? Porque tengo una decisión debajo de otra decisión. Y finalmente, caso o switch es cuando tengo una sola decisión, pero tengo varios procesos que se van a ejecutar dependiendo del valor que se encuentre dentro de la decisión. ¿Ok? Por ejemplo, pueden haber un proceso, puede haber dos procesos, puede haber tres procesos, puede haber cuatro procesos y para poder ejecutarse cada uno de los procesos se lo hace a través de la decisión que se encuentra aquí. Y por lo general usted va a tener numeritos acá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y así sucesivamente. Cuando usted tiene esto que está aquí, ahí se conoce como caso o switch. ¿Por qué? Porque tengo varios procesos en una sola decisión. Y esa es básicamente la aclaración o la diferencia de las estructuras de control. En este caso, como le digo, no tengo ni lo uno ni lo otro en el problema, simplemente se está ejecutando todo de forma secuencial, un proceso tras un proceso de forma ordenada, ¿ok? De forma lineal y que mantiene un solo flujo, entonces se conoce como secuencial. Vamos con la siguiente pregunta y espero que les haya servido este concepto porque necesitamos para poder resolver los demás problemas. Veamos, ¿a cuál estructura de control pertenece la siguiente imagen? Entonces ahí miren,
tengo mi condición o mi decisión, mi condicional, como quieran verlo, y si se dan cuenta, solamente tengo un proceso, una operación que se va a ejecutar cuando esa condición o esa condicional sea verdadera. Entonces, ¿cómo se llama el caso cuando solo tengo un proceso que se va a ejecutar en base a una condición? Pues se conoce como if simple. No te olvides, si solamente hay un proceso que se ejecuta, ya sea si el resultado es verdadero, si la condición es verdadera o si la condición es falsa, entonces se trata de un if simple. Entonces aquí sería la alternativa C. Vamos con el siguiente problema. De acuerdo al diagrama de flujo que se muestra, ¿qué tipo de estructura de control se utiliza? A, estructura de control compuesta; B, estructura de control simple; estructura de control de múltiples opciones; o estructura de control anidada. Básicamente no nos importa lo que hace el programa o lo que está haciendo el diagrama de flujo, simplemente vamos directamente a la decisión que es la que se encuentra acá. ¿Ok? Me dice si num1 es mayor a num2, si el resultado es verdadero, se va a ejecutar esto que está aquí. Caso contrario, si el resultado es falso, ¿ok? Se va a ejecutar el proceso del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de estructura cuando tengo dos procesos? Uno para cuando el resultado es verdadero y otro para cuando el resultado es falso. Así es. Se conoce como estructura de control compuesto. No se olvide, si tengo un proceso para cuando la decisión es verdadera y otro proceso para cuando la decisión es falsa, entonces se trata de una estructura de control compuesto. Por tanto, sería la alternativa A. ¿Ok? Aquí básicamente nos interesa lo que está haciendo el programa, que básicamente es comparar dos números y va a mostrar cuál es el mayor, si el número uno o el número 2. Pero, como le digo, no es necesario analizar eso porque simplemente nos pregunta de forma teórica qué tipo de estructura es. Siguiente problema. ¿A cuál estructura de control pertenece la siguiente imagen? ¿Ok? Lo mismo, no me interesa lo que hace por el momento, simplemente tengo que identificar qué tipo de estructura es. Si es A, estructura de control ciclo; B, estructura de control caso o switch; C, estructura de control if anidado; o D, estructura de control condicionales. Como le digo, vuelvo y repito, no me interesa lo que es el programa como tal, simplemente me voy directamente a la decisión, la primera decisión, la que está más en la parte superior. Y bueno, ahí hay una decisión que se está cumpliendo básicamente y que de paso está compuesta por un operador lógico, ¿no? El o lógico. Tampoco me interesa. Que nos damos cuenta de que si el condicional o la decisión es verdadero, o sea, o es sí, bueno, va a dar este mensaje. Pero ¿qué pasa si la decisión es no? ¿En qué está entrando o qué se va a ejecutar si la decisión es falsa? Se va a ejecutar otra decisión. Es decir, lo habitual o lo normal sería que se ejecute un proceso, ya sea para un if simple o un if compuesto. Pero en este caso veo que tengo otra decisión que se va a ejecutar dependiendo de la primera decisión. Y si usted se da cuenta, si ese resultado, esa condicional es falsa, sigue este flujo como tal, y tenemos otra decisión. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa estructura cuando tengo una decisión debajo de otra decisión? Pues se conoce como una estructura de control, básicamente if anidados. Es decir, si hay alternativas. No se olvide, si tengo una decisión debajo de otra decisión, eh, de forma sistemática se está diciendo que se está anidado, se está compactándose una decisión con otra, están conectándose. Entonces es una estructura de control if anidado. ¿Ok? Profesor, ¿y qué pasa si solamente hubiese tenido una decisión ahí? Por ejemplo, si esto que está acá no existiera, igual sigue siendo un if anidado. ¿Por qué? Porque tengo el concepto, tengo una decisión y luego de que se va a ejecutar esa decisión, tengo otra decisión. O sea, están conectándose dos decisiones. Bien, de esa forma, si se conectan dos decisiones, entonces es un if anidado. ¿Ok? Simplemente hago esa aclaración para que lo tenga en cuenta. Siguiente pregunta. ¿A cuál de las estructuras de control le corresponde el siguiente diagrama de flujo? Esto creo que ya está un poquito más sencillo, ¿verdad? Como le digo, es fácil de identificar. Cuando la decisión
Cuando tengo un if simple es cuando solamente tengo, ya saben, la clásica decisión y se va a ejecutar algo cuando es verdadero o cuando es falso. Es un solo proceso. If compuesto es cuando tengo ya dos procesos que se van a ejecutar, uno cuando la condición sea verdadera y otra cuando la condición sea falsa. If anidado es cuando tengo debajo de esa condición o seguido de esa condición otra condición, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando tengo varios procesos que se van a ejecutar dependiendo de una decisión? Se conoce como un control o switch. ¿Por qué? Porque ya no tenemos algo que se va a ejecutar cuando algo es verdadero o algo que se va a ejecutar cuando algo es falso, sino que se va a ejecutar dependiendo de los números que básicamente usted lo va a encontrar en la decisión. Aquí es que ahí es donde se va a hacer la evaluación y dependiendo del valor que tengamos, el valor de la variable en esa decisión, pues se va a ejecutar las acciones o los procesos que están ahí. Entonces, aquí se ve claramente que tengo una estructura de control switch. ¿Ok? En forma de conclusión, si tengo varios procesos que se van a ejecutar en base a una sola decisión, ¿ok? Entonces tenemos un control o switch. Y ahí básicamente he hecho la aclaración de los tipos de estructura de control que existen, que me han preguntado mucho y bueno, espero que les haya servido de mucho. Vamos con más ejercicios, ya ejercicios ahora sí de resolución. Todo lo que hemos visto en clase, simplemente ya es un repaso, un refuerzo. Siguiente pregunta. Determina el valor de verdad de la siguiente expresión. ¿Ok? Entonces aquí tengo una combinación de operadores. Dentro del paréntesis tengo un operador relacional mayor o igual y en el otro paréntesis tengo un operador, lo mismo, relacional que es igual. Y en el centro pues tengo el operador lógico o lógico u OR. ¿Cómo resolvemos este tipo de cosas? No se olviden, siempre me ayudo con la jerarquía de las operaciones. En primer lugar están las operaciones aritméticas. Es decir, si usted ve operaciones aritméticas, hágalas primero. Luego tenemos las operaciones relacionales o los operadores relacionales. Es decir, mayor, igual, diferente, igual, etcétera. Y en tercer y último lugar o caso o jerarquía tenemos a los operadores lógicos. Es decir, al final usted va a hacer los operadores lógicos. Que incluso no es necesario que usted sepa este concepto. ¿Por qué? Porque ve que tiene paréntesis y siempre los paréntesis es como una especie de alerta de que esto debe de hacer primero. Entonces vamos a trabajar primero lo que está dentro del paréntesis, que como ya lo mencioné, son operadores relacionales. ¿A qué es igual 23, o mejor dicho, 23 es mayor o igual a 5, verdadero o falso, uno o cero? Al mismo tiempo le digo que cuando algo es verdadero, en este tipo de circunstancias le ponemos el número uno y cuando algo es falso le ponemos el número cero. Simplemente es notación. Entonces aquí 23 es mayor que 5, ya sabemos que eso es verdadero, entonces le ponemos el número uno. Tengo aquí el operador OR, si usted quiere puede poner literalmente ahí esas dos letras de OR, o puede poner el símbolo clásico que es la doble línea vertical, ¿ok? Y en el paréntesis del lado derecho me dice A es igual a A, que fue lo que vimos en clase. A es igual a A, pues verdadero, pues la letra A es igual a la letra A, por tanto aquí le coloco el número uno. Y finalmente, uno o uno ¿a qué es igual? Uno o uno es igual a 1. No se olvide que el o lógico trabaja en función del uno. Si existe al menos un uno, el resultado será uno. Caso contrario, si todo es cero, el resultado es cero. Y al mismo tiempo, pues vimos el operador y lógico o AND, que funciona en cambio a través del cero. Si existe al menos un cero, el resultado será cero. Si todo es uno, en cambio el resultado es uno. Profesor, ¿y qué hubiese pasado si, por ejemplo, esta partecita que está acá no hubiese encontrado su valor de verdad? Es decir, no hubiese identificado si eso es verdadero y falso. Puedo terminar el ejercicio simplemente con el resultado de la primera operación de orden. Exactamente del valor que me salga acá, si esto es verdadero o falso, que habíamos dicho en el operador OR, que si existe al menos un uno, el resultado automáticamente va a ser igual a uno. Es decir, nunca me va a interesar el otro valor que tenga o los otros valores en caso de que tengan más valores
Siempre y cuando yo ya tenga un 1 en un O lógico, siempre el resultado va a ser igual a 1. Ahora, si usted quiere hacerlo, pues no hay ningún problema. Tampoco está nada complicado. A es igual a A, eso es verdadero. Pues no, la letra A es igual a la letra A. De cualquier forma, el resultado es 1, que sería la alternativa B. ¿Listo? Fácil, ¿verdad? Vamos con otro ejercicio. Encontrar el valor de verdad de la variable valor al ejecutarse las siguientes instrucciones. Este tipo de ejercicios es de instrucciones, que también lo vimos en clase. Ya saben cuál es la temática. Siempre las instrucciones, como cualquier cosa, diagrama de flujo, pseudocódigo, se van a ejecutar de arriba hacia abajo. Es decir, primero se va a ejecutar esta línea, luego esta línea y finalmente la línea tercera, de tal forma que se han ejecutado todas las líneas que pertenecen a las instrucciones. Ahora sí, entonces primero se va a ejecutar esta instrucción que me dice que x es igual a 5. No se olviden que ese símbolo de la flecha significa asignación, es decir, a la variable x, a la letra x, se le está asignando el número 5. Luego, en la segunda, siempre traten de hacer esto. Cuando usted ejecute, obviamente su cuaderno, las instrucciones, póngale una flecha o táchele para que ya se identifique de que ya ejecutó esa instrucción o ya hizo esa instrucción. Le voy a poner una flecha para que no se me haga un champú. Luego, la segunda línea, la segunda instrucción me dice, asígnele a la variable y el número 2. Es decir, y va a ser igual a 2. Y lo mismo, como simplemente procedimiento, póngale un visto, una X, táchelo para que ya se sobreentiende de que esa instrucción usted ya la acaba de tomar en cuenta. Y finalmente me dice valor es igual a esta operación. ¿Ok? Una operación combinada, aritmética nada más. Entonces, el valor de la variable valor, valga la redundancia, va a ser igual, a qué cosa, x, ese símbolo, por si acaso ese símbolo significa potencia, es decir, x, ese símbolo con y es igual a decir x elevado a la y. Pueden ponerlo directamente así, aquí en la parte que estoy trabajando de esta forma, pero yo la voy a poner tal como está para explicarle al final lo que se va a hacer. Entonces me queda x elevado a la potencia y menos, cambio y, elevado a la potencia x. ¿Ok? Ahora sí le pregunto, ¿qué hago en este tipo de operación? Vamos a calcular este resultado. ¿Tiene sentido hacer primero la diferencia? Es decir, y menos y. No, si usted hace eso, obviamente era todo mal. ¿Por qué? Porque debe respetar la jerarquía de las operaciones. ¿Qué me dice la jerarquía de las operaciones? Que en primer lugar están los paréntesis. Si usted ve algún paréntesis, entonces debe ejecutar eso primero, o debe hacer eso primero. Luego, en orden de jerarquía vienen las potencias o raíces cuadradas, específicamente las potencias, que es lo que más se ve en este tipo de ejercicios. Si usted ve una potencia, que es justamente lo que tenemos acá, hágalas. Luego, en tercer lugar de jerarquía, tenemos a las divisiones, multiplicaciones. En cuanto a las divisiones, ya sean las divisiones enteras, divisiones normales o divisiones residuales o módulos. Y en último lugar, usted va a hacer las sumas y diferencias. Entonces, ¿qué hago primero? Más jerarquía tienen las potencias. Entonces voy a trabajar esta partecita que está acá y esta partecita que está acá. Es decir, trabajar las dos potencias. Entonces, ¿qué digo? Valor, el valor de la variable valor es igual, reemplazo primero, pues, ¿no? Reemplazo. ¿Cuánto vale X? X vale 5. ¿Cuánto vale Y? Y vale 2. Como digo, si usted quiere, ya puede ponerlo acá en la forma matemática. Yo lo voy a dejar así tal cual para que también se acostumbren a trabajar de esta forma. ¿Ok? Menos variable Y, ¿cuánto vale? Vale 2 elevado a X, que X es igual a 5. Trabajamos esas operaciones. 5 elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto? 25, pues no. 5 al cuadrado es lo mismo que decir 5 por 5. Multiplico por sí mismo el número 5 dos veces. Menos a que es igual 2 elevado a la quinta. Lo mismo, 2 elevado a la quinta es multiplicar por sí mismo el número 2 5 veces. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Cuánto me da eso? 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es igual a 32. Es decir, 2 elevado a la quinta es igual a 32.
Finalmente, ¿cuánto me queda 25 menos 32? 25 menos 32, eso es igual a menos 7. Es decir, el valor de la variable valor ha sido igual a menos 7, por tanto elijo la alternativa B. ¿Ok? En conclusión, para este tipo de ejercicios es muy importante que usted tenga en cuenta la jerarquía de los operadores. Adicional, cuidado con confundir, este no significa, porque yo sé que algunos han visto el tema de lógica matemática en la materia de matemática, y este operador significa el y lógico, pero no, acá no lo veo de esa forma, acá significa potencia, que lo vimos también en su momento en clase. Listo, vamos con otro ejercicio. Déjenme eliminar esto y continuamos. Veamos otro tipo de ejercicio que ya hemos resuelto. ¿Cuál será el valor de la variable salario si los datos ingresados son horas igual a 50, precio hora igual a 10 y nombre igual a Rubén? Y tengo el siguiente diagrama de flujo, ¿ok? Entonces vamos a verlo de manera superficial. Tengo el inicio del programa, tengo la entrada de los datos, aquí es donde se va ya a almacenar los valores que se están dando en estas variables. Luego tengo, ¿qué cosa? Una decisión o condicional que me dice si las horas son menores iguales a 40, entonces se va a ejecutar este proceso. Caso contrario, si eso no se da, es decir, si horas no es menor o igual a 40, entonces sigue este flujo y se va a ejecutar en cambio este proceso que está acá, que es resolver una operación. Luego de eso, pues avanzo en el flujo, sigo el flujo, sigo el flujo, sigo la flecha, se va a escribir el salario, es decir, estas son las variables que van a salir del programa, ¿ok? Luego, esto que está aquí es un condicional, no le paren bola, básicamente lo que está sirviendo es para hacer un ciclo, para poder ingresar más valores, pero no tienen que analizar eso, es prácticamente algo adicional, y una vez que pasa eso, pues termina el programa o el diagrama de flujo. Entonces, dicho eso, ¿cuáles son las variables que hay en el programa? Pues tengo las variables horas, precio hora, tengo nombre, acá más abajo tengo salario y creo que nada más, ¿verdad? Solamente tengo cuatro variables, por tanto voy a hacer mi tabla para las cuatro variables. Esto de la tabla es opcional, pero es muy importante que lo haga para que no se confunda y tenga algo más ordenado. Ahora sí vamos a poner las variables que tengo en tabla. Tengo la variable, como ya le mencioné, la variable horas. Horas, tengo la variable precio hora. Vamos a ponerle simplemente precio, vamos a ponerle simplemente. Ya si usted sabe, si usted ven que aquí dice precio, se refiere en sí a la variable precio hora. Vamos a ponerle precio hora, ya, precio hora, para hacerlo exactamente y que no se confunda. Ya, ahí precio hora. Tengo la variable nombre. Y finalmente tengo la variable salario, que justamente esta última es la que sale del programa, la que está al final de este proceso. No se olviden que tenemos en un sistema hay tres tipos de escenarios: la entrada, la salida y el proceso. Entonces, la entrada sería las variables horas, precio, hora y nombre, y la salida sería salario. Y el proceso es lo que se ejecuta de manera interna, ya sean las operaciones, como están pasando en cada uno de los cuadros o rectángulos que significan justamente el proceso. Ahora sí, vamos a empezar. Me dice inicia el programa, se leen las variables horas, precio, hora y nombre. Entonces ahí averiguamos cuánto vale horas. Según el ejercicio me dice que horas es igual a 50. Entonces vamos a mi tablita y allí coloco el número 50. ¿Qué otra variable se está leyendo o qué otra variable ingresa? Ok, como dato de entrada, vale la variable precio hora. ¿Cuánto vale la variable precio hora según el problema? Aquí está, me dice que precio hora es igual a 10. Entonces acá le coloco el número 10. ¿Y cuál es el nombre de la variable nombre? En este caso, pues nombre es igual a nombre. Entonces ahí tengo básicamente la entrada de los datos y de una vez el valor de cada una de ellas. Una vez que se ejecuta, inicio, se ejecutó la entrada de los datos. Ahora entramos a la decisión o condicional, que me dice horas es menor igual a 40. ¿Cuánto vale horas? Horas es igual a 50. Es decir, mentalmente en nuestra cabeza reemplazamos el valor de 50 en horas. Es decir, aquí
Es lo mismo que tener el número 50, porque horas vale 50. Y veamos si se cumple o no esa condición. 50 es menor o igual a 40. ¿Sí o no? Aquí le pueden poner en términos de sí y de no, o le pueden poner en términos de verdadero y falso. Es básicamente lo mismo, pues, ¿no? Sí es lo mismo que verdadero y no es lo mismo que falso. Entonces vuelvo a repetir, 50 es menor o igual a 40. Esa respuesta es no, pues no, 50 no es menor o igual a 40. Entonces, como su respuesta es no, porque eso es falso, 50 no es menor o igual a 40, ¿por dónde se va a ir el flujo? ¿Se va a ir por la izquierda o se va a ir por la flecha de la derecha? Obviamente, como su resultado es no, porque 50 no es menor o igual a 40, va a venir por acá. Sigo el flujo del programa y ¿a dónde cae? Cae a este proceso. Es decir, debo de realizar ese proceso en el cual me dice que la variable salario va a ser igual a 40 multiplicado por precio hora más 1.5 multiplicado por precio hora, todo eso multiplicado por horas menos 40. Entonces, para poder saber el valor de la variable salario, debo hacer ese pequeñito cálculo, ¿no? Entonces, vamos a escribir la variable salario según ese proceso, ¿ok? Es igual. Y siempre me preguntan, profesor, ¿y por qué salario es igual a eso? Porque sí me está dando el problema, ¿no? Usted simplemente tiene que hacer las instrucciones. Ahí le pueden poner cualquier operación, cualquier variable que multiplique por esto, que divida, que resta, que sume, lo que sea. Simplemente debe hacerlo. ¿Por qué? Porque es un proceso que se está ejecutando dentro del programa. Entonces, salario es igual, lo demás lo copio igualito, 40 multiplicado por la variable precio hora. Bueno, aquí sí me voy a demorar un poquito, ya me está dando pereza escribir todo eso. Es un poco complicado escribirlo así, pero igual lo voy a hacer precio hora, precio hora, más, ok, 1.5 multiplicado por otra vez la variable precio hora. Escribo, bueno, ya no me queda de otra, precio hora, precio hora. Si usted quiere, puede obviar este paso que estoy haciendo de otra vez escribir la fórmula y simplemente reemplazar los valores. Pero bueno, aquí lo estoy haciendo despacio para que todos puedan entender. Y todo eso multiplicado entre paréntesis, horas menos 40. Horas menos 40. ¿Ok? Ahora sí, tengo que ejecutar o resolver esa operación. Una vez que ya sé lo que tengo que hacer, pues voy a reemplazar los valores, ¿ok? Es decir, en lugar de colocar esas variables, voy a colocar los valores que ya están presentes en cada una de las variables. Entonces, debo multiplicar 40, escribo otra vez 40, multiplicado por la variable precio hora. ¿Cuánto vale la variable precio hora? Aquí está, mire, precio hora es igual a 10, simplemente reemplazo ese valor numérico dentro de la variable. En lugar de escribir precio hora, pues simplemente el número 10, porque ese es el valor que se le está asignando a la variable precio hora. Y mira, ¿por qué se le está asignando a esa variable? Porque aquí le dicen el problema. Pues no, precio hora es igual a 10. Más, ¿cuánto es? Bueno, 1.5 más 1.5 multiplicado por la variable precio hora, que es la misma. Pues no, ¿cuánto vale precio hora? Precio hora, eso es igual a 10. Y todo eso multiplicado por la variable horas, que aquí está, mire, horas es igual a 50 menos 40. ¿Ok? Entonces, hemos hecho el reemplazo de los valores en cada una de las variables. ¿Qué me toca hacer? Pues ahora sí resolver esas operaciones. No se olvide siguiendo la jerarquía de las operaciones. ¿Qué debo de hacer primero? Hago primero la multiplicación, hago primero la suma, hago primero esta multiplicación o hago la operación que está dentro del paréntesis. No se olvide que siempre en primer lugar de la jerarquía tenemos a las operaciones que están dentro del paréntesis. Es decir, lo demás lo voy a copiar igualito. 40 por 10, ¿ok? Más 1.5 multiplicado por 10 y el resultado de la operación dentro del paréntesis, ¿cuánto me da? ¿A qué es igual 50 menos 40? Pues 50 menos 40, eso es igual a 10. ¿Ok? Es decir, todo eso multiplicado por 10, que es el resultado de esta operación. Ojo, este numerito 10 es el resultado de 50 menos 40.
Ahora sí, bueno, déjenme hacer un poquito mejor esto que está aquí. Parece un punto, pero en sí es la multiplicación, el símbolo de la multiplicación, simplemente para que lo tengan en cuenta. Ahí. El asterisco significa multiplicación. Ahora sí, ¿ya? Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué le sigue dentro de la jerarquía? Luego le siguen las potencias, pero aquí no hay ninguna potencia, entonces sigo. Y la tercera jerarquía, o la tercera operación, o las operaciones que se encuentran en tercer lugar, son las multiplicaciones y divisiones. ¿Tengo multiplicaciones y divisiones? Sí, entonces las voy a hacer. 40 por 10. Y por acá tengo la multiplicación de los tres números. 1,5 por 10 por 10. Entonces vamos a hacer eso. 40 por 10, ¿cuánto me da? 40 por 10 me da igual a 400, más siempre al final se hacen las sumas o diferencias, más, ¿y cuánto me queda? 1,5 por 10 por 10. 1,5 por 10, eso es igual a 15, y 15 por 10, eso es igual a 150. Ahora sí, ya en última instancia, pues obviamente no tengo nada más que hacer, resuelvo la suma, y 400 más 150, ¿cuánto me da? Eso es igual a 550. Por tanto, ese es el resultado, ¿ok? De la variable salario. Aquí le voy a poner por si acaso la variable salario, que es lo que estaba calculando. Salario, salario es igual a 550. 550. Por tanto, acá en la tablita coloco el 550. Sigo avanzando el flujo, ok, ya hice esta parte. Mire cómo hemos avanzado. Voy a hacer el análisis previo de lo que hice para llegar a donde estoy. Se dan cuenta primero, inicio, luego se ejecutó la entrada de las variables, luego entramos en el condicional, como eso no era verdadero, entró a este proceso que acabamos justamente de hacernos, que nos costó bastante. Sigo avanzando y ahora ¿qué dice? Escribir salario, es decir, lo único que se va a mostrar a la salida de ese programa es la variable salario, que es precisamente lo que acabamos de calcular. ¿Y cuánto nos quedó la variable salario? 550. Es decir, sería la respuesta C. Y obviamente después de esto aquí está este bucle que no le vamos a parar bola y fin. Por tanto, una vez que se ejecute todas las instrucciones que abarcan el diagrama de flujo, el resultado va a ser salario igual a 500 o simplemente 550. Listo, vamos con otro ejercicio. ¿Qué se obtienen las variables A, B y C después de ejecutar las instrucciones? Este es un ejercicio que dejé como tarea, pero algunos sí lo hicieron, ¿verdad? Perfecto. Pero a algunos se les complicó y me pidieron que lo resuelva, así que lo voy a hacer a petición de ustedes. Entonces, este tipo de ejercicio es uno de instrucciones. Y no se olvide, el tips o el chiste de las instrucciones es ejecutar una a una de forma secuencial, de arriba hacia abajo. ¿Ok? ¿Cuántas variables tengo en todas estas instrucciones? Bueno, ¿cuántas instrucciones tengo? Tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, tengo seis, tengo siete, tengo ocho, tengo nueve. ¿Cuántas instrucciones tengo? Nueve. ¿Y cuántas variables tengo? Pues simplemente las letras que usted ve, A, B y C. Por tanto, voy a hacer mi tablita en base a esas tres variables. Tengo la variable A, tengo la variable B y tengo la variable C. ¿Ok? Y como le digo, empiezo a seguir las instrucciones una a una. Vamos, primera instrucción, A es igual a 2, es decir, a la variable A se le va a asignar el número 2. Así de simple. Segunda instrucción me dice que B es igual a 10. Es decir, a la variable B se le va a asignar el numerito 10. Tercera instrucción, C es igual a A menos B. Es decir, a la variable C, ahí ya empezamos a hacer las operaciones, a la variable C, o incluso si usted quiere puede hacerlo mentalmente, pues no, yo aquí lo estoy haciendo paso a paso para que se entienda, pero usted ya sabe, pues no, C es igual a menos B, es decir, 2 menos 10, y ahí pone el resultado, pero como les digo, yo lo voy a hacer aquí despacio para que se logre ver lo que se está haciendo. Entonces me queda que C es igual a A menos B. Entonces C es igual a A menos B, reemplazo los valores aquí mismo para que no se me haga tan extenso. ¿Cuánto vale A? A por el momento es igual a 2 menos B, ¿cuánto vale B? En la tablita. Por eso es muy importante que usted haga la tabla, porque en la tabla usted va a ver cuáles son los valores de las variables. No está de por gusto, no está de adorno, es justamente para que usted vaya conociendo
el valor de las variables a medida que va avanzando con las instrucciones. 2 menos 10, ¿cuánto me da? 2 menos 10, eso es igual a menos 8. Por tanto, C, ¿cuánto vale? C es igual a menos 8. Y lo escribo en mi tablita. C, debajo de la variable C, coloco su valor que es igual a menos 8. Vamos con la siguiente instrucción. Me dice que B es igual a A más C. Entonces vamos a hacer eso. B es igual a A más C. ¿Qué hago? Reemplazo los valores según lo que tengo en la tabla. Pues, ¿no? A, ¿cuánto vale? A vale 2. ¿Cuánto vale C? C vale menos 8. Entonces reemplazo. A es igual a 2 más menos, ya sabe que más por menos, sigue dando menos, 8. ¿Y cuánto me da eso? 2 menos 8, eso es igual a menos 6. ¿Ok? Es decir, ¿cuánto vale ahora B? Según la tercera, bueno, la cuarta instrucción que acabamos de ejecutar, B ya no vale 2, sino que se actualizó y ahora vale menos 6. Entonces ahí le ponemos debajo de la variable B, perdón, acá era en B. Ya no vale 10, sino que vale menos 6. Ahí sí. Vuelvo a repetir. ¿Cuánto vale B? Acabamos de hacer la cuarta instrucción y nos quedó que B es igual a menos 6. Es decir, B ya no vale 10, sino que vale menos 6. Por eso tacho ese valor y se actualiza ahora a menos 6. Es decir, si en este momento terminaría las instrucciones, ¿cuánto valdría B? B sería menos 6. Siempre es el último valor que se está tomando en cuanto a las variables. ¿Ok? Perfecto. Vamos con la siguiente instrucción. Me dice que C es igual a más B. A más B. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale A? En la tablita A vale 2 más B que vale menos 6. Como le digo, aquí lo puedo poner así, más menos 6. Ahí se ejecuta internamente la ley de signos, más por menos es igual a menos. Entonces simplemente me queda 2 menos 6, que fue lo mismo que hice en la parte superior. Acá era más menos 8 y más por menos es menos. Por eso puse directamente el menos 8. Entonces me queda 2 menos 6. ¿Cuánto es eso? 2 menos 6 es igual a menos 4. ¿Ok? Es decir, C, ¿cuánto vale ahora? C vale ahora menos 4. ¿Ok? Menos 4, por tanto, ya no vale menos 8, sino que ahora se actualizó a menos 4. Por eso es muy importante, sé que suena cansoso, pero es muy importante hacer la tabla para que usted vaya actualizando las variables. Luego me dice, ¿sabe que la variable B es igual a C más B? B es igual a C más B. Reemplazo los valores. ¿Cuánto vale C? Aquí está C. El último valor, que es lo que importa, es igual a menos 4. ¿Ok? Y más, ¿cuánto es B? Menos 6. Como les digo, aquí es lo mismo que poner 4, menos 4 más menos 6, pero simplemente le voy a poner menos 4 menos 6. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Porque simplemente estoy reemplazando. ¿Cuánto vale C en la tabla? C vale menos 4. ¿Cuánto vale B en la tabla? B vale menos 6. ¿Ok? Realizo esta operación. ¿Cuánto me queda? Menos 4 menos 6. Menos 4 menos 6 es igual a menos 10. Escribo el mismo signo y sumo los numeritos. 4 más 6 es igual a 10. Y obviamente escribo el mismo signo que está en ambos números. Es decir, ahora B ya no vale menos 6, sino que se actualizó a el número menos 10. ¿Ok? Perfecto. Seguimos con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción que me dice A es igual a 12. Entonces vengo acá, ya no vale 2, sino que se actualiza al número 2. ¿Ok? Luego me dice la siguiente instrucción que B es igual a 17. Es decir, ya no vale menos 10, sino que se va a actualizar a 17. Y finalmente, ¿cuánto vale C? En la última instrucción me dice que C es igual a 3, es decir, ya no vale menos 4, sino que se actualiza al valor de 3. Es decir, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, los últimos valores que han quedado. Es decir, A vale 12, B es igual a 17 y C es igual a 13. Es decir, profesor, en sí no nos sirvió hacer todo este procedimiento porque al final los valores finales son los últimos que se han tomado, pues efectivamente así es. Siempre las variables van a tomar los últimos valores.
Por tanto, ¿cuál sería la respuesta? A 12, B 17 y C igual a 3, la alternativa D. ¿Ok? Como tips, si le ponen al final algo como esto, o sea, directamente les ponen, qué sé yo, A es igual a tanto, B es igual a tanto, C es igual a tanto, no le pare bola a lo inicial para que no pierda tiempo, simplemente ejecute lo último. Ojo, siempre y cuando ya se le asigne un valor, un número a las variables. Pero si, por ejemplo, al final tiene otras operaciones, qué sé yo, 12 más A y cosas por el estilo, bueno, ahí sí usted tiene que hacer tal como lo hice. Hágalo tal como lo hice, para que no vaya a lo seguro, básicamente. ¿Ok? Y eso es básicamente todo en este ejercicio. Como conclusión, siempre ejecute una a una las instrucciones de arriba hacia abajo y haga la tabla para que allí vaya actualizando el valor de las variables. Vamos con otro ejercicio. ¿Cuál es el resultado del valor de área del siguiente diagrama de flujo? Entonces, primer paso, siempre véalo, pégale una ojeada, ¿ok? Una ojeada así flash al diagrama de flujo, al pseudocódigo, lo que sea, para que sepa cuáles son las variables que están interviniendo en el programa, ¿ok? En este caso, ¿cuáles son las variables que tengo? Pues bueno, tengo un inicio, ya saben lo típico. Tengo la entrada de los valores, en la cual me dice que a la variable div se le asigna el número 2, a la variable base se le asigna el número 3 y a la variable altura el número 4. Se ejecuta esa entrada, luego se realiza este proceso en el cual me dice que el área va a ser igual a base por altura dividido para la variable div y finalmente se va a imprimir solamente el valor de la área o del área. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Tengo las variables div, ok, tengo la variable div, tengo la variable base, tengo la variable base, tengo la variable altura, y finalmente tengo a la variable área, ¿verdad? Tengo las cuatro variables que están dentro del programa. Es decir, las variables de entrada son las que están aquí y la variable de salida es simplemente la. No se olvide que ya lo vimos en clases pasadas, en los simuladores, en los compendios, todo sistema está conformado de tres partes: la entrada, el proceso y la salida. La entrada es donde ingresan las variables, la salida es lo que bota el programa y el proceso son todas las operaciones que se hacen para que nos dé las nuevas variables o lo que quiere que haga el proceso. Entonces vamos a ver cuánto vale. Entonces empezamos, ¿no? Inicio, luego sigue con la entrada de los valores, en la cual me dice que a la variable div se le está asignando el número 2, a la variable base el número 3, a la variable altura el número 4. Ahí está. Seguimos avanzando. Ahora me dice que ejecute este proceso, es decir, haga esa operación, en la cual me dice que la variable área, que es lo que necesito al final, pues vamos a ver cuánto vale área, es igual a base multiplicado por la variable altura, 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 dividido para la variable div, que en este caso, bueno, simplemente la voy a escribir, ¿no? Div. Ya, ahí estamos, ¿no? Reemplazamos los valores. ¿A qué es igual el área? El área, el área es igual a base. ¿Cuánto vale base? La variable base que está, variable base es igual a 3. Me queda 3 multiplicado por la altura, en este caso la altura es 4, 3 por 4, y dividido para la variable div, que vale 2. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿qué hago primero? Bueno, en este caso, no importa cualquiera de las operaciones que haga, el resultado va a ser igual. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la misma jerarquía. No se olvide que la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Entonces, da lo mismo hacer primero la multiplicación, la división o viceversa. Vamos a hacer primero la multiplicación. ¿Cuánto me queda 3 por 4? 3 por 4, bueno, área es igual, 3 por 4, eso es igual a 12, y 12 dividido para 2, ¿cuánto me queda? 12 dividido para 2 es igual a 6. Es decir, el valor de la variable área ha sido igual a 6. Entonces ya ejecutamos este proceso,
Seguimos avanzando y ¿qué cosa nos dice? Pues simplemente que se imprima o que se muestre o que se escriba el valor de la variable área. ¿Cuánto vale área? Área vale 6, es decir, sería la alternativa C. Ahí está. Ok, fácil, ¿no? Vamos con otro ejercicio. ¿Qué es lo que hace este diagrama? Ok, veamos qué es el diagrama. Dice inicio, obviamente, todo programa tiene su inicio, tiene su fin. Me dice que se van a interactuar con dos números, ¿ok? O que se escriba dos números. Luego se leen los dos números, A y B, es decir, ingresan como datos de entrada A y B, y como proceso veo que se está haciendo una diferencia o una resta entre A menos B para darle el valor a la variable C. Y finalmente lo que se hace es que se muestra el valor de la variable C. Si ustedes ven, por ejemplo, esto que está aquí son conectores, es decir, acá lo que está aquí se conecta con lo que está acá. A lo mejor, qué sé yo, puede ser que usted está haciendo un boceto y no le alcanzó en la hoja, lo hace en otra hoja, simplemente es un conector, ¿ok? Ahora sí, en sí, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo el programa simplemente es haciendo la diferencia, la resta entre dos números. Por tanto, ¿cuál de las cuatro alternativas usted va a elegir? A, ¿permite mostrar el ingreso de dos números? No. B, ¿permite realizar una sustracción? Puede ser. C, efectúa una multiplicación, nada que ver. Y D, asigna un resultado a dos números, tampoco. La única que tiene sentido sería la alternativa B. Y no es la única, sino la que exactamente tiene sentido. ¿Por qué? Porque una sustracción, usted sabe que es lo mismo que una diferencia o una resta. Entonces, es lo que se está haciendo en el programa, por tanto, esa sería la respuesta. La alternativa B. Se está realizando una diferencia porque aquí está, pues, mire, A menos B es el valor de la variable C. Siguiente problema. ¿Ok? ¿Qué mostrará el siguiente pseudocódigo si se ingresaron los siguientes valores? Nombre igual a Carlos, horas igual a 35 y precio igual a 8. Me parece que este lo dejo como tarea o es algo parecido. ¿Ok? Por lo general usted va a ver, parecería que es el mismo ejercicio, pero simplemente es otro, solo que le cambian los valores. Entonces identifico cuáles son las variables que tengo en el programa. Por lo general, eso usted lo va a identificar en la entrada, en la salida y en el proceso, pues, ¿no? ¿Cuáles son las variables que tengo? Tengo la variable nombre, ¿ok? Aquí empieza el pseudocódigo, ¿no? Inicia el pseudocódigo, luego ingresa acá, leen o se leen las variables, es decir, ingresan o son las entradas, la variable nombre, horas y precio. Entonces voy a escribir la variable nombre, la variable horas, la variable precio, ¿ok? Y esas son las variables de entrada, si se da cuenta. ¿Cuáles son las variables del proceso? Las que se ejecutan dentro del proceso, pues tengo la variable salario, tengo la variable tasas, y luego están calculando en la 1, 2, 3, 4, en la quinta línea, la variable salario neto. Vamos a poner el salario neto. Ahí tengo las 6 variables que se ejecutan en el programa y bueno, finalmente como salida en escribir dice que vote simplemente el valor de la variable nombre y el valor de la variable salario neto. Ahora sí, vamos otra vez a analizar el diagrama, bueno, el pseudocódigo. Empieza el programa y dice leer nombre, horas y precio, es decir, se le va a asignar las variables a nombre, horas y precio, el valor a las variables nombre, horas y precio, y eso me lo está dando el ejercicio. Me dice que la variable nombre es igual a Carlos. Entonces, aquí en mi tablita le pongo debajo de la variable nombre la variable o el valor Carlos. ¿Cuánto valen las horas? Aquí está, horas es igual a 35, entonces acá le pongo el número 35. Y finalmente precio, que es la otra variable que está de entrada, que se está leyendo, según el problema, me dice que es igual a 8. ¿Ok? Ahora sí, sigo avanzando, ya he leído o he analizado las entradas de las variables. Ahora tengo la instrucción, salario es igual a horas por precio. Entonces vamos a ejecutar eso. Salario es igual a el producto de las variables horas multiplicado por la variable precio. ¿Ok? Horas multiplicado por la variable
precio. Ahí está. ¿Ok? ¿Cuánto me queda eso? Horas, reemplazo. Horas es igual a 35. Entonces me queda 35 multiplicado por precio. ¿Cuánto vale el precio? Aquí está. Precio es igual a 8. ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? Pongan su calculadora. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo mentalmente o en un cuaderno, como a usted se le haga mucho más fácil. 35 multiplicado por el número 8 es igual a 280. Es decir, la variable salario es igual a ¿cuánto? La variable salario, que es lo que acabamos de calcular, es igual a 280. Es decir, en mi tablita pongo debajo de salario su respectivo valor. ¿Ok? Vamos con la siguiente instrucción. Ya hice esta, vamos con la siguiente. Calcular el valor de tasas. ¿A qué es igual el valor de tasas? Tasas es igual a 0,15 multiplicado por el salario. 0,15 multiplicado por el salario. ¿Ok? 0,15 multiplicado por el salario. ¿Y eso va a ser igual a qué cosa? Reemplazo. 0,15, que es una constante, simplemente la vuelvo a escribir ese número, 0,15, multiplicado por el salario. ¿Cuánto es el salario? Que justamente acabamos de calcularlo anteriormente, o que lo puede ver en su tablita. Para eso es la tabla, para ir viendo los valores de las variables. Aquí está salario, es igual a 280. Entonces debo multiplicar 0,15 por 0,80. ¿Cuánto me da eso? Lo mismo, una calculadora, multiplique 0,15 por 280 y eso es igual a 42. Entonces ahora tasas es igual a 42. Voy a mi tabla y escribo allí el valor respectivo. Y finalmente ya calculo el valor de salario neto. ¿Ok? Salario neto. ¿Ok? Me dice que es igual a salario. Aquí está, mire. Salario menos tasas. Salario, salario menos tasas. Salario menos tasas. Y reemplazo los valores, ¿verdad? ¿Cuánto vale salarios? Salarios es igual, acá está, a 280. 280 menos tasas. ¿Cuánto vale tasas? Tasas vale 42. Entonces me queda 280 menos 42. ¿Y cuánto me da eso? Hago una calculadora. 280 menos 42. 280 menos 42 es igual a 238. 238. Es decir, la variable salario neto, que es lo que estamos calculando, es igual a 238. Y lo escribo acá en mi tablita. 238. Y finalmente me dice escribir la variable nombre y salario. Es decir, lo que va a mostrar simplemente es el valor de la variable nombre, que es Carlos, y el valor de la variable salario neto que acabamos de calcular, lo que es igual a 238. Son los dos valores que se van a mostrar una vez que culmine el programa. Es decir, sería la alternativa de, ¿verdad? Carlos y 238. Y listo. Eso es básicamente todo. Vamos con otro ejercicio. ¿Ok? Determine qué se imprime por pantalla si num1 es igual a 100, si num2 es igual a 90. Entonces, ¿qué tengo? Cuando analicemos el diagrama de flujo, ¿no? Inicio o start, bueno, en inglés. Luego me dice input. Input significa entrada, por si acaso, entrada del número uno. Entonces, ahí número uno, ¿qué valor está recibiendo? Aquí está, pues, ¿no? Num1 recibe el valor de 100. Entonces, aquí num1 se le está asignando el número 100. Luego sigo avanzando del flujo, ahora entro a la otra entrada y me dice que ingresa el valor de num2. Y según el programa, num2, ¿cuánto vale? Aquí está, num2 es igual a 90. Entonces ahí lo que se está haciendo es la entrada y la asignación de los valores a esas variables.
Luego sigo avanzando y me encuentro justamente con el condicional o condición. ¿Y qué me está pidiendo comparar? Número uno con el número 2. Reemplazo. A ver, número uno, ¿cuánto es? Aquí está. Número uno es igual a 100 y me dice que si eso es mayor que 2, que es igual a 90. Le pregunto, ¿100 es mayor a 90? Sí, aquí está en inglés, o no. Le pregunto, ¿100 es mayor a 90? Obviamente eso es verdadero, eso es sí, eso es yes. Por tanto, avanza por acá, se viene por este caminito y ahora lo que va a hacer es a mostrarse este mensajito. ¿Qué mensajito se va a mostrar? Se va a mostrar lo siguiente. Num1, y aquí está lo que expliqué en la última clase. Aquí le voy a hacer un zoom. A ver, aquí está, aquí dice output, es decir, la salida es igual a num1, una coma y un texto. ¿Qué dice el texto? Es mayor. ¿Ok? Cuando usted tenga este tipo de mensajes que se muestra, es muy importante porque si ve solamente la variable, significa que allí debo reemplazar lo que vale en 1. ¿Cuánto vale num1? Num1, aquí está. Num1 es igual a 100, la reemplazo, ¿ok? Y al mismo tiempo se va a mostrar el mensaje es mayor. Es decir, se concatena, se unen. 100 es mayor. ¿Ok? Mire lo que está, lo que estoy explicando. Cuando se le pongan así el nombre de la variable y principalmente una coma, significa que usted debe mostrar lo que vale esa variable, que es igual a 100 y seguido del mensajito que le está mostrando, entre comillas. Cuando usted ve algo entre comillas, significa un mensaje, nada más. 100 es mayor. Otra cosa es si, por ejemplo, todo eso estuviera entre comillas. Por ejemplo, si todo eso estuviera entre comillas y dijera num 1 es mayor, ¿ahí cuál va a ser la salida? Pues literalmente esto. Se imprime igualito, ¿ok? Num 1 es mayor. Pero acá, en el problema como tal, no tengo eso. Tengo acá las comillas dentro de ese mensajito y aparte, separado por una coma, la variable. Entonces, cuando usted tenga la variable, una coma y un texto, lo que se va a mostrar es el valor de esa variable en un 1, que es 100, y obviamente seguido del texto, que sería es mayor. Por tanto, lo que se va a mostrar, ¿qué cosa sería? Se va a mostrar 100 es mayor. Miren que está la aclaración específica de lo que está pasando. Y finalmente, pues termina el programa donde dice end, fin. ¿Ok? Por tanto, sería la alternativa B. Mira que estoy explicando eso para que no cometan el error. Si acá, como le digo, si acá todo esto estuviera entre comillas, por ejemplo, entre num1 y mayor, y acá no hubiese estado esa coma ni las comillas, y dijera num1 es mayor, todo eso entre comillas, ahí sí, pues sería la alternativa B. ¿Ok? Listo. Vamos con otro ejercicio. De acuerdo al diagrama de flujo, ¿qué valor se presentará por pantalla si ingreso en la variable num el valor de 7? ¿Ok? ¿Cómo resuelvo esto? A ver, empieza no, el programa. Bueno, aquí lo que está mostrándose es el nombre del algoritmo, del programa, del diagrama de flujo. ¿Qué dice? Entra a este proceso y a la variable num se le asigna el valor de 0. ¿Ok? Sigo avanzando y ahora se muestra un mensaje. Ingrese un número. Esto es básicamente lo que hace el desarrollador, el programador, para que sea algo interactivo con el usuario. Le pide algo o se lo escribe para que el usuario lo ingrese. Luego, una vez que le pide al usuario que ingrese un número, pues obviamente el usuario lo va a ingresar num y aquí es donde se va a almacenar lo que está mostrándose en el inicio, que num va a tomar el valor de 7. Entonces aquí num, ¿cuánto vale? Vale 7. Acá valía 0,
porque obviamente es un valor inicial nada más, pero acá donde dice ingresa un número, el usuario va a ingresar el número y según el programa le dice que va a ingresar el número 7. Entonces, num ahora es igual a 7. Ingresamos al condicional o a la decisión. ¿Y qué me dice? Num es mayor que 7. ¿Cuánto vale num? Pues vale 7. Y me pregunto, ¿7 es mayor que 0? ¿Verdadero o falso? Es verdadero, entonces entra a este switch o caso. ¿Y en cuál de estas acciones se va a meter? ¿Al número uno, al número 2, al número 3, al número 4 o al número otro? Como le digo, eso depende del valor de la variable num. ¿Cuánto vale num? Aquí está, num vale 7. Por tanto, ¿en cuál de esos procesos se va a meter? ¿Al primero, al segundo, al tercero o al cuarto? Si num, ya le expliqué en clase, si num hubiese sido igual a uno, pues se mete acá y se ejecuta esto que está acá. Si num hubiese sido igual a 2, se mete por acá y ejecuta este proceso que está aquí. Si num hubiese sido igual a 3, lo mismo, se mete en el tercer componente, que es el que está acá, y se ejecutaría miércoles. Si num hubiese sido igual a 4, se viene por acá, en el número 4, y se ejecutaría el día jueves. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale num? Aquí está, num es igual a 7, por tanto, no entra ni al primero, porque no vale 1, ni al segundo, porque no vale 2, ni al tercero, porque no vale 3, ni al cuarto, porque no vale 4, sino que viene a otro. ¿Ok? Aquí se conoce por defecto o default, es decir, cualquier otro valor. Cualquier otro valor que se ingrese va a meterse por acá. Es decir, ya sea 5, 6, 7, 8, 9, cualquier valor diferente al 1, 2, 3, 4 que sí tienen, digamos que una apertura. Si usted ingresa cualquier otro valor, pues va a ingresarse por default o por otro. Y por tanto, ¿qué se va a imprimir? Se va a imprimir si ingresa por acá porque vale 7 por otro. Entonces se va a imprimir simplemente esta palabra que está aquí, este carácter viernes. Es decir, sería la alternativa D. ¿Ok? Si, por ejemplo, num hubiese valido, por ejemplo, 2, ¿qué se hubiese impreso? Pues si hubiese sido 2, se mete por este flujo y se va a imprimir en cambio martes. Si num hubiese sido, por ejemplo, 4, en cambio seguiría por este flujo y se hubiese impreso jueves. Si num hubiese sido, por ejemplo, 1, viene por acá, cae en el caso número 1 y si hubiese impreso el valor del 1. Por eso se llama caso, porque dependiendo del valor va a ingresar a cada caso. En este caso, como fue 7, pues 7 es otro, no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, por tanto se imprime viernes, es decir, la alternativa D. Eso es básicamente todo. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Otro ejercicio. Uno parecido al que dejé como deber, o creo que es el deber. No me acuerdo, pero vamos a hacer. ¿Ok? ¿Cuál es la salida del diagrama de flujo si NZ es igual a 4 y si PE es igual a 3000? ¿Ok? Ya saben, hago mi tablita. Veo de forma rápida todo el programa, todo el flujo para ver qué variables tengo. Y las variables que tengo, bueno, en la entrada, NZ y PE, NZ, NZ, la variable PE. Y bueno, otra variable que tengo en el programa, PE, NZ y CO, que justamente es lo que se muestra al final. ¿Cuánto vale CO? Pues no sé, es lo que debo calcular, CO. Y ahí tengo, pues básicamente, las variables que están dentro del programa. ¿Ok? Creo que esto lo dejé como tarea, no me acuerdo, pero vamos a hacerlo. Ok, entonces iniciamos el programa. Inicio, ok. Se leen las entradas, por eso es muy importante que usted ya sepa el nombre de cada símbolo. Este que está aquí es de entrada o salida, ok. Entonces se lee la variable NZ y P. ¿Cuánto vale NZ? Me lo dice el programa, NZ es igual a 4, por tanto, en mi tablita, debajo de NZ pongo el número 4. Y PE, ¿cuánto vale PE? Según el programa me dice que PE es igual a 3000. Entonces tengo el valor de las variables de entrada. 4 en el Z y 3000 para PE. Sigo avanzando, entro al condicional, a la decisión o la condición, como usted quiera llamarlo.
¿Y qué me dice? Me pide evaluar si PE es mayor a 5000. ¿Cuánto vale PE? PE está acá, 3000. Entonces le pregunto, PE es mayor a 5000, 3000 es mayor a 5000. Aquí le voy a reemplazar. A ver, aquí lo que está diciendo es si 3000, porque 3000 es el valor de PE, 3000 es mayor a 5000, ¿verdadero o falso? Eso es falso, por tanto, ¿por qué caminito se va? ¿Por el izquierdo o por el derecho? Si eso es falso. Obviamente aquí está por el derecho, por el valor falso. ¿Por qué? Porque PE, que vale 3000, no es mayor a 5000. ¿Qué pasa? Entro a otro condicional. Por ejemplo, si le preguntasen qué tipo de instrucciones hay aquí, por el momento tenemos un if anidado, ¿ok? Un if anidado. Y al mismo tiempo un if compuesto, ¿ok? Pero más un if anidado. ¿Por qué? Porque tengo debajo de este condicional otro condicional, o seguido de ese condicional otro condicional. Ahora, ¿qué pasa? Entro a un switch. Mire, NZ, ¿cuánto vale? NZ vale 4. Entonces, si NZ es igual a 4, ¿a qué caso cae? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto o a otro? Si NZ es igual a 4. Cuando usted tenga un caso o switch, siempre va a entrar a cualquiera de los casos dependiendo de la variable que se encuentre dentro de esa decisión. ¿Sí se da cuenta? Entonces, NZ, ¿cuánto vale? Aquí está. NZ es igual a 4. Por tanto, ¿a qué caso cae? Cae el número 4. Y se va a ejecutar esto que está aquí. Si ven, mire el flujo del programa. Empezamos por el inicio, se leyeron las variables, ¿ok? Entró la primera decisión, como PE, que es 3000, no es mayor a 5000, o dicho de otra forma, 3000 es mayor a 5000, eso es falso, por tanto se viene por el lado derecho. Si eso hubiese sido verdadero, se viene por esto, mire, sigo la línea y simplemente se imprime esto y termina el programa, o sea, más sencillo todavía. Pero no, como 3000, me preguntan, 3000 es mayor a 5000, eso es falso, por tanto ya no se va por la parte derecha, sino por la parte izquierda. Cae a este condicional, que es un switch, y como NZ, ¿cuánto vale? NZ vale 4, entonces entra por acá, por el caso número 4. Aquí está. Y en el caso número 4 me piden que haga esa operación, ¿no? CO es igual a PE multiplicado por 24. PE multiplicado por 24, ¿cuánto me da eso? Ok. Entonces, de esa forma calculo el valor de la variable CO. CO es igual a PE. ¿Cuánto vale PE? Aquí está, ¿no? PE es igual a 3000. Reemplazo simplemente. 3000 multiplicado por 24. Hago la operación. ¿Cuánto me queda eso? 3000 por 24. 3000 por 24, eso es igual a 72. Sí, ya me acordé, este es el ejercicio que es como tarea. Entonces, CO es igual a 72.000. 72.000. 1, 2, 3. Entonces, ahora CO, ¿cuánto vale? Siempre actualizo mi tabla, nunca se olvide de aquello. Le va a ayudar bastante, 72.000. Entonces, se ejecutó ese proceso, que fue la operación, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, y finalmente, ¿qué pasa? Se va a imprimir, a escribir o a presentar el valor de CO. Es decir, lo que va a mostrar el programa al final es el valor de la variable CO, que justamente fue lo que acabamos de calcular, que es igual a 72.000. Y listo, eso es básicamente lo que usted tendría que hacer. Vamos a eliminar esto. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado? Como le digo, ¿qué hubiese pasado si vamos a poner, bueno, acá tengo la variable NZ, tengo la variable PE, ok. ¿Qué hubiese pasado sin el problema? Me han dicho que se dio NZ vale 4, bueno, no hay problema. Pero PE es igual no a 3000, sino a 9000, por ejemplo. Ok, vamos a hacer un pequeño cambio para ponerlos a pensar. 9000. Ahora, ¿cuál sería la salida del programa si PE vale 9000? Entonces, hacemos el análisis, ¿no? Inicio, se leen las variables, es decir, NZ vale 4 y PE vale 9000, que es el valor que estoy asignando ahorita para ver qué pasa.
Entro a la decisión y ¿qué pasa? Se evalúa. PE es mayor a 5.000. Entonces aquí, ¿cuánto vale PE? Según lo que me acabo de inventar, 9.000. Le pregunto, 9.000 es mayor a 5.000. ¿Verdadero o falso? Ah, verdadero. Entonces ya no se va por el camino del lado izquierdo, que fue lo que analizamos, perdón, el camino del lado derecho, que fue lo que analizamos, sino que se viene por este caminito, ¿no? El camino de verdadero porque 9.000 es mayor a 5.000. Baja, baja, baja y entra a este proceso o a esta salida. La salida simplemente me indica que no se da el servicio y termina el programa. Es decir, ¿qué es lo que va a votar en cambio el programa si PE hubiese sido igual a 9.000? Pues el mensajito que está allí. No se da el servicio. No se da el servicio. ¿Ok? Y mire, ahí está el cambio que podemos hacer para ir viendo todos los posibles resultados. Ok, perfecto. Vamos con otro ejercicio. Uno un poquito más interesante. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de la variable T o T en el siguiente diagrama de flujo? No recuerdo si lo mandé como tarea. Bueno, creo que no. Si NC es igual a 6. ¿Ok? Entonces, veamos. Una pequeña, un pequeño, digamos que repaso superficial de lo que está pasando. A ver, tengo el inicio, tengo la entrada de las variables, ahí están las variables CC, NC, T o T, y tengo los condicionales, uno debajo de otro, un poco de procesos y demás. Entonces, vamos a armar nuestra tabla con las variables. ¿Qué variables tengo? Tengo la variable en la entrada, puedo ver algunas de ellas, ¿no? CC, tengo la variable NC y tengo la variable T o T. Esas, en teoría, son las variables de entrada y en las variables de salida tengo la variable T o T. Es decir, son las tres únicas variables que por el momento puedo visualizar en el programa. Ahora sí, vamos a ver qué hace el programa línea por línea, símbolo por símbolo. Inicio, sigo avanzando y se ejecuta esto que está aquí, ¿no? Se ejecuta esto que está aquí. ¿Cuánto vale CC? ¿Cuánto vale NC? ¿Cuánto vale TOT? CC no me dan. NC sí, me dicen que es igual a 6. Aquí está, NC es igual a 6. Pero TOT no me lo dan. Entonces, simplemente por el momento tengo el valor de la variable NC. Entro al condicional, la decisión, y que me piden evaluar. NC es mayor o igual que 3. NC es mayor o igual que 3. Menor o igual que 3. Entonces reemplazo. ¿Cuánto vale NC? NC vale 6. Entonces reemplazo acá. Y si lo que me está diciendo es 6 es menor o igual que 3. ¿Verdadero o falso? 6 es menor o igual que 3. Falso. Entonces se viene por acá. ¿Si se dan cuenta? Si hubiese sido la respuesta verdadera, entonces se viene por el acá, por el flujo de acá. ¿Si se dan cuenta? Esa es la diferencia. Pero en este caso, como 6 menor que 3, eso es falso, se viene por acá. Y ahora entro a este condicional, a otro condicional. Entonces, mira que vamos avanzando. Empezamos en inicio, luego avanzamos, entramos a la entrada de los valores, que es donde se le está asignando el valor de NC igual a 6. Sigo bajando, entro al condicional. Como 6 es menor que 3, eso es falso, se viene por el camino del lado derecho y entra el otro condicional que me dice NC es menor o igual que 5. Es decir, sigo con el mismo valor de 6, ¿no? 6 aquí, 6 es menor o igual que 5, ¿verdadero o falso? Si su respuesta es verdadera, se viene por acá. Si su respuesta es falsa, obviamente se viene por acá. 6 es menor o igual que 5, falso, entonces se viene por acá. Sigo avanzando y entra a otro condicional. ¿Qué me dice ese condicional? Ahora me pide evaluar, aquí era 6 por si acaso, le voy a seguir poniendo así para que se vea. NC es menor o igual que 8. ¿Cuánto vale NC? Lo mismo, sigue valiendo 6, no ha cambiado su valor. 6 es menor que 8, ¿verdadero o falso? Ahí sí, 6 es menor que 8, menor o igual que 8, verdadero. Entonces se viene por el caminito del lado izquierdo y se va a ejecutar esto. ¿Qué dice eso? Que a la variable CC se le asigne el número 100. Entonces ahora CC ya va a tener su valor y va a ser igual a 100. Sigo avanzando y ahora entra el otro proceso en el cual se ejecuta esto que está aquí. T o T, el valor de la otra variable T o T es igual a cuánto, entre paréntesis, NC
menos cinco NC menos 5 multiplicado por 100 multiplicado por 100 más 900. ¿Ok? Mire cómo hemos avanzado en todo el flujo del programa. ¿Ok? Ya esto es como un laberinto más o menos, ¿no? Hay muchas formas de avanzar, pues, ¿no? Se hubiese ido por acá, obviamente siguiendo las instrucciones, pues, ¿no? Se hubiese venido por acá, se hubiese venido por acá, etcétera, etcétera. Siempre tiene que seguir las instrucciones, obviamente dependiendo de lo que está haciendo. Ahora sí, calculemos cuánto vale T o T. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale NC? NC es igual, aquí está, pues, ¿no? NC es igual a 6. Entonces me queda 6 menos 5 multiplicado por 100 más 900. 100 más 900. Ahí está. ¿Ok? Por si acaso, esto que está aquí es multiplicación. Cuidado con pensar que es el número 2. A veces tiende a ser un poco extraño los números, pero bueno, ahí le estoy aclarando. Ahí lo voy a borrar. Eso que está ahí es multiplicación. ¿Ok? Por si acaso. Multiplicación. Ahí. Ahí, ¿ya? Acá lo mismo, este es el símbolo de multiplicación, por si acaso. Ahí lo pongo bien claro. Ya, ahí está. Ahora sí. ¿Qué hago primero? Ya saben la jerarquía de las operaciones. ¿Qué debo de hacer primero? Siempre las operaciones dentro del paréntesis, es decir, 6 menos 5. Eso es igual a 1. Entonces me queda 1, lo demás igualito. 1 multiplicado por ¿cuánto? Vamos a hacer bien ese asterisco que me queda un poco chueco. Ya, ahí sí. 1000, 1, perdón, 6 menos 5 es 1, multiplicado por 100, ok, más 90. Le pregunto ahora, ¿qué operación debo de hacer? ¿Qué operación tiene más jerarquía? ¿La multiplicación o la suma? ¿Qué debo de hacer primero? Ya saben, la multiplicación. Es decir, 100 multiplicado por 1 o 1 multiplicado por 100. Entonces la variable t o t es igual a 1 por 100. ¿Cuánto es eso? Pues es 100 y todo eso más 90. ¿Ok? Perdón, 900. Aquí está. Ya me estaba comiendo un cero acá. 100 más 900, ¿cuánto es 100 más 900? 100 más 900, eso es igual a 1000. Es decir, la variable t o t es igual a 1000. Por tanto, le escribo aquí en mi tablita 1000. Ahí, perfecto. Entonces ya ejecuté ese proceso, sigo el flujo, sigo el flujo, sigo el flujo, sigo avanzando. ¿Y qué pasa? Lo que me dice que al final del programa solamente se va a mostrar el valor de la variable t o t, que es lo que acabamos de calcular, y eso es igual a 1000. Por tanto, sería la alternativa A. Así de simple, ¿no? Listo, vamos con otro ejercicio. Por ejemplo, simplemente le pongo como idea, ¿qué pasa si NC hubiese sido igual a 2, por ejemplo? Si NC hubiese sido igual a 2, bueno, hace el mismo proceso, inicio, entrada de datos, entra el condicional, ¿y qué pasa si NC hubiese sido igual a 2? Entonces ahí se evalúa, 2 es menor o igual a 3. Ah, ahí, eso es verdadero. Se viene por acá, al valor de la variable CC, si le hubiese dado 200, ¿ok? 200, y luego a la variable T o T se le hubiese asignado la multiplicación entre NC por CC, es decir, T o T hubiese sido la multiplicación de NC que vale 2 por CC que vale 200, 2 por 200 hubiese sido igual a 400. Es decir, en ese caso, si NC hubiese sido igual a 2, no 6, como está en el problema, T o T hubiese sido igual a 400. Pero esos son escenarios que yo pongo para que usted también los analice. ¿Ok? Listo, vamos con el último ejercicio. Parece que fuera difícil, pero no lo es. Veamos qué nos dice. De acuerdo al diagrama de flujo que se presenta, ¿cuál es la condición que debe ubicarse para que el diagrama
determine cuál es el número mayor de los tres números ingresados, suponiendo que siempre se ingresan tres números diferentes. Entonces lo que debemos ver es qué condición debo poner acá para que se ejecute ese programa y haga esa acción de que verifique cuál de los números es mayor. Para eso veamos lo que tenemos por verdadero. ¿Ok? ¿Qué se ejecuta por verdadero? Lo que se ejecuta por verdadero es mayor es número uno. Le pregunto, si se ejecuta eso cuando la condición es verdadera de que mayor es número uno, ¿cuál tiene sentido de las alternativas que sea? Si se imprime por verdadero, mayor es número uno. ¿Cuál de esas cuatro alternativas hace aclaración de que el número uno es mayor? Alternativa A, ¿tiene sentido? Por ejemplo, mire, vamos a hacer ese jueguito. Vamos a reemplazar esto que está acá. Le pregunto, si yo pongo número 2 es mayor que número 3 y eso es verdadero, ¿tiene sentido de poner mayor es número uno? Si estoy evaluando número 2 con número 3 y si eso es verdadero, de que número 2 es mayor que número 3 yo ponga que mayor es número uno. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esta por descarte ya se eliminaría. Lo mismo la alternativa D, ¿ok? Si justamente se imprime mayor es número uno, tiene sentido de que aquí, en este espacio que hace falta, se ponga esa condición de que número uno es menor a número dos. Es decir, número uno es menor a número dos. Si eso es verdadero, se ejecutaría mayor es número uno. ¿Tiene sentido eso? Tampoco. Entonces, por descarte, la alternativa A y la alternativa D quedarían descartadas. La alternativa B y C podría ser, porque justamente calza eso. Mire, ¿qué pasa si yo reemplazo la alternativa B en ese espacio que me hace falta, en ese condicional? Número uno es mayor que dos. Si la respuesta es verdadero, ¿tiene sentido de que se imprima esto? Claro que sí, porque ahí estoy aseverando de que número uno es mayor que número dos, por tanto, mayor es número uno. Y lo mismo pasa con la alternativa C. Si yo evalúo esa expresión acá y me pregunto, número uno es mayor que número 3 y si mi respuesta al ejecutar eso de forma verdadera es mayor es número uno, pues también tiene sentido, si se dan cuenta. Entonces la alternativa B y C podrían ser. Pero si vamos un poquito más atrás, aplicamos ingeniería inversa, ¿ok? Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Qué pasa? Antes ya se evaluó esta expresión que está aquí. Número uno es mayor que número dos. Entonces le pregunto, ¿tiene sentido de que se evalúe la misma expresión dos veces? No, entonces la alternativa B tampoco sería. Por tanto, la que calzaría, por manera, sería la alternativa C. Es decir, ese espacio que está aquí debe ser completado con la alternativa C, con ese condicional. Número uno es mayor que número 3. ¿Ok? Y listo. Eso es básicamente lo que usted tiene que hacer. ¿Ok? Siempre, bueno, en este tipo de ejercicios tenemos que aplicar ingeniería inversa, ya no ir de arriba hacia abajo, sino lo contrario, de abajo hacia arriba. Empezamos con esta condición, que es el proceso que se ejecuta cuando esto es verdadero. ¿Ok? Entonces, si eso es verdadero, vuelvo a explicar por si acaso, tiene sentido de que sea la alternativa A y la alternativa D. Si yo ingreso, por ejemplo, aquí, número 2 es mayor que número 3, y si eso es verdadero, se va a mostrar mayor es número uno. Si se dan cuenta, no tiene sentido. Tengo que poner algo que se enlace con el proceso en cuanto a eso sea verdadero. Entonces, la alternativa A y D no podría ser. La que podría ser es la alternativa B y C. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo reemplazo allí en esa condición, número uno es mayor que número dos, y si eso es verdadero, ¿tiene sentido, le pregunto, que se imprima mayor es número uno? Si en el condicional pongo número uno es mayor que número dos, sí, tiene sentido, ¿verdad? Y lo mismo con la alternativa C. Si yo pongo ahí número uno es mayor que número tres, tiene sentido de que al evaluar esa condición se imprima por verdadero mayor es número uno, claro que sí. ¿Ok? Entonces, podría ser la B y la C. Pero para desempatar, ¿qué vamos a hacer? Como le digo, ingeniería inversa. Partimos de aquí, ¿ok? Subimos, ya sabemos que aquí puede ser cualquiera de esas dos condiciones, pero si nos vamos un poquito más atrás, ¿ok? Yo ya tengo esta condición y le pregunto, ¿tiene sentido de que vuelva a poner la alternativa B o que se repita la misma condición?
No, no, aquí tengo número uno es mayor que número dos, acá lo mismo, entonces tampoco tiene sentido de que le escriba. Por descarte, la alternativa que debo colocar ahí sería la C. Y listo. Eso es en cuanto al repaso de la materia de pensamiento computacional para el test número 2. No decidí dar la clase en vivo porque si no me iba a demorar bastante y sin mentirle solamente se iba a abarcar la mitad de los ejercicios. Entonces decidí grabar este video justamente para que se pueda abarcar la mayor cantidad de ejercicios e hicimos más de 15 ejercicios. Espero que les sirva, que les vaya bien en sus evaluaciones y ya saben, cualquier consulta me puede escribir a mi número. Ahí está en la parte superior derecha, 098-334-5360. Me llamo Alfredo. Fue un gusto haberlos acompañado. Nos vemos la próxima semana con la unidad número 3. Éxitos, cuídense y chao.